¿Podría dar ejemplos donde el preguntar filosófico no se agote en el responder humano? Bueno, esto alude a lo que hemos dicho en relación con la tensión entre el logos y el mitos en el pensamiento griego clásico, y que desde el punto de vista de la tradición cristiana podríamos traducir en términos de la relación entre la razón como facultad de conocimiento y el conocimiento racional en toda su amplitud y vastedad, y el misterio al que solo se puede acceder por la fe. El hecho de que la filosofía griega refleje esa tensión entre logos y mitos es uno de los grandes méritos que hay que reconocerle, es una grandeza que tiene como filosofía, porque una de las grandes tentaciones de la razón humana es la de absolutizarse a sí misma, convertirse en un absoluto. Y en realidad una inteligencia humana que hace eso es una inteligencia humana infiel a sí misma, porque de alguna manera tiene que falsificar su naturaleza para desconocer que el hombre necesariamente, dada su condición, se hace preguntas que la sola razón humana no alcanza a responder. Hay en esto diversos ejemplos en los filósofos griegos. Podríamos, antes de ir a los ejemplos, recordar una sentencia de Heráclito que dice que el logos que hay en el hombre es tan profundo que no puede llegar a su propio fondo. Y esto lo dice Heráclito con su estilo oracular, sentencioso, y es una manera de enunciar cómo el logos del hombre, al bucear y al sondear sus propias profundidades, se encuentra con abismos que él mismo no puede resolver, incluido su propio ser, como dice la sentencia heraclitiana, que por cierto, si uno se pone en la tarea de hacer su exégesis, se puede interpretar de distintas maneras, pero el tenor básico de la sentencia es claro. El filósofo en el que hay que basarse fundamentalmente para dar este tipo de ejemplos es Platón, porque es el que estructuralmente explicita esta tensión entre el logos y el mitos, y la deja sentada con claridad a lo largo de sus diálogos. Hay ejemplos que tienen que ver con el horizonte final de la existencia humana. Este es un tema que aparece recurrentemente en Platón, y hay dos diálogos donde desarrolla mitos de carácter escatológico, es decir, acerca de las postrimerías del hombre. Uno es el Fedón y otro es el libro 10 de la República. En ambos casos, Platón reconoce de manera explícita que la razón filosófica no puede dar cuenta de eso. El caso del Fedón es especialmente significativo porque todo el diálogo ha tratado precisamente de qué es el alma, y la pregunta acerca de la esencia del alma estaba ordenada a su vez a poder discernir si el alma es corruptible como un cuerpo, o la corrupción del cuerpo no significa la disolución del alma, sino que ésta es capaz de vivir más allá de la vida física. Esa incorruptibilidad del alma, para ser tratada filosóficamente, requiere saber qué es el alma. Y este es el asunto filosófico de todo el diálogo. Pero cuando al final de la búsqueda, de la indagación, los discípulos le preguntan a Sócrates, que está a punto de morir en ese momento, está esperando que le alcancen la cicuta, le preguntan, pero ¿qué pasará concretamente con el alma una vez que el cuerpo
haya dejado de tener función vital. Y entonces Sócrates le dice, si quieren saber algo de eso o vislumbrar algo de eso, lo único que puede hacer es narrarles un mito. Y ahí viene el mito escatológico con el que se cierra el Fedón, antes de la escena de la muerte de Sócrates. En el caso de República, lo que se narra en el libro 10 es el célebre mito de el Armenida. Es un hombre que ha muerto, pero después de estar muerto vuelve a la vida, entonces narra lo que ha visto en el más allá. Y tenemos el otro relato escatológico que aparece en Platón con respecto a las postrimerías, a lo que sucede con el alma separada, a su purificación, a su juicio. Estas cosas que son una necesaria preocupación del hombre, porque el hombre advierte aún antes del filosofar que la vida espiritual no pertenece a la legalidad de lo físico, y aún cuando no pueda expresar esto en conceptos filosóficos, porque esta misma problemática la encontramos desarrollada en todas las culturas antiguas, la griega, la egipcia, la civilización mesopotámica y sus distintos pueblos, la antigüedad china, entre los aztecas, son problemáticas universales del hombre. Y esa problemática es una problemática que la razón humana, como razón filosófica, que es la única que se puede ocupar de temas directamente conexos con eso, por lo menos como razón demostrativa, no puede decir prácticamente nada, o lo que puede decir no es satisfactorio, no alcanza a colmar el anhelo del hombre. Hay una desproporción, diríamos allí, entre el alcance de la naturaleza humana como naturaleza racional y lo que el hombre se pregunta y necesita, si no comprender por completo, al menos vislumbrar como un horizonte cierto desde su propia condición. Es decir, ahí hay un misterio en la propia condición del hombre y en la desproporción entre su preguntar y su tender a, de donde surge el preguntar, y el alcance demostrativo y resolutivo de la razón discursiva. El otro aspecto que en Platón aparece vinculado a esto no es ya el de el fin, sino el del origen de la existencia del hombre. Es decir, cómo es que el hombre llega a la condición que posee, de hecho. En Platón esto se vincula con diversas ideas cuyo trasfondo histórico y religioso concreto es bastante complejo. Suele verse del influjo pitagórico, del influjo del orfismo. Quizá cabría pensar más adecuadamente en la tradición de los misterios eleusinos, siendo Platón un aristócrata ateniense. Pero de hecho hay en Platón la idea de que la condición humana tal cual es, la de un alma espiritual llamada una vida trascendente y un cuerpo corruptible, es una condición que requiere ser explicada de alguna manera. No cierra por sí misma. ¿Cómo es posible que el alma del hombre esté vinculada a un cuerpo corruptible, mortal? Esto también lo lleva a Platón al tema de los orígenes, ¿no? Y ahí es donde en Platón y después en el platonismo posterior más ampliamente encontramos la idea de una suerte de caída del alma en el cuerpo, ¿no? Que presupondría una preexistencia del alma, pero independientemente de ese revestimiento del mito, lo que Platón está pensando aquí es de nuevo un problema real, es decir, el problema de cuál es el origen de esa condición. Porque la inteligencia filosófica puede explicar la naturaleza humana como naturaleza, pero hay algo en esa realidad del ser del hombre que precisamente no termina de cerrar como naturaleza. Es decir, hay
una problematicidad por la que el hombre no puede dejar de preguntarse, y que va más allá de lo que la filosofía puede discernir y responder. En ese tema de los orígenes también aparecen, por ejemplo, en los discursos del banquete, cuestiones acerca del origen del amor entre los hombres, ¿no?, que se responden por vía mítica, ¿no? La idea de que el hombre busca afanosamente otro ser que lo complemente, porque de alguna manera en el origen ha tenido una cierta plenitud que ha perdido y empieza a buscar, ¿no? Eso también lo responden algunos discursos del banquete desde un punto de vista mítico, y hablan de una plenitud perdida cuya huella está en el hombre, y por lo tanto el hombre no puede dejar de buscarla, ¿no? Ahí de nuevo estamos hablando de algo que la inteligencia filosófica por sí sola no puede contestar. Hay unas tendencias en el hombre que van más allá de lo que la filosofía puede alcanzar a discernir. Y esto no quiere decir que la filosofía no conozca nada de todo eso. Al contrario, el filósofo, en el esfuerzo de la razón, llega al límite de la capacidad reflexiva del hombre para pensar en esas cosas y para entender esas realidades. Pero lo que tiene que tener la filosofía es la grandeza de reconocer que eso se hace hasta un límite, más allá del cual la razón humana solo puede hacer algo honesto. Cosas deshonestas puede hacer muchas, pero honesto puede ser una sola cosa, y es retener toda la lucidez que la inteligencia filosófica le dé sobre lo que el filósofo puede alcanzar a comprender sobre el ser y la esencia de las cosas, y no renunciar al mismo tiempo a ese horizonte misterioso que la filosofía no puede responder, no puede agotar. Digo que si el espíritu humano cae en alguna tentación de infidelidad para consigo mismo, puede hacer cosas no tan honestas, como por ejemplo sería suprimir el misterio mismo, o pretender que la filosofía por sí sola es capaz de conocerlo, cayendo o en el gnosticismo o en el agnosticismo. O sea, primero sería la idea de que la razón por sí sola puede conocer la totalidad y no hay misterio alguno para ella, y presentar como resultado de la razón lo que no puede ser un resultado de la razón discursiva, como hace todo gnosticismo a lo largo de la historia: presentar una cosmovisión absoluta, total, que incluye la captación de lo absoluto y de la relación de todas las cosas con el absoluto sin más, como último horizonte sapiencial, como fruto exclusivo de la razón humana o del pensamiento humano. O en cambio, por el otro lado, rechazar el misterio, suprimirlo, tratar de abolirlo y quedarse con un horizonte cerrado en la sola razón. Cosa que se agrava cuando la razón, en lugar de ser una razón que alcanza cierta trascendencia, es una razón degradada que no va más allá de lo fenoménico. Lo último que podemos decir es, para retornar al principio de esto, que el hecho de que la inteligencia se plantee preguntas que la razón filosófica no puede agotar, o que la razón humana en general, en todas sus manifestaciones y discursos, no puede agotar, implica una realidad y una condición misteriosa en el propio ser del hombre, que ninguna inteligencia lúcida puede suprimir y con la que todo corazón honesto se tiene que enfrentar. Una de las grandes tentaciones de la razón humana es la de absolutizarse a sí misma, convertirse en un absoluto. Y en realidad una inteligencia humana que hace eso es una inteligencia humana infiel a sí misma, porque de alguna manera tiene que falsificar su naturaleza para desconocer que el hombre necesariamente, dada su condición, se hace preguntas que la sola razón humana no alcanza a responder. Hay en esto diversos ejemplos en los filósofos griegos. Podríamos, antes de ir a los ejemplos, recordar
una sentencia de Heráclito que dice que el logos que hay en el hombre es tan profundo. ¿Podría dar ejemplos donde el preguntar filosófico no se agote en el responder humano? Bueno, esto alude a lo que hemos dicho en relación con la tensión entre el logos y el mitos en el pensamiento griego clásico, y que desde el punto de vista de la tradición cristiana podríamos traducir en términos de la relación entre la fondo que no puede llegar a su propio fondo. Y esto lo dice Heráclito con su estilo oracular, sentencioso, y es una manera de enunciar cómo el logos del hombre, al bucear y al sondear sus propias profundidades, se encuentra con abismo, razón como facultad de conocimiento y el conocimiento racional en toda su amplitud y vastedad, y el misterio al que solo se puede acceder por la fe. El hecho de que la filosofía griega refleje esa tensión entre logos y mitos es uno de los grandes méritos que hay que reconocerle, es una grandeza que tiene como filosofía, porque